Buenos días, pueblo dominicano, familia dominicana. Una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Iván Fernández. Casandro, buen día. Buen día. Tú sabes, nosotros tenemos que hacer una aclaración a la gente que hizo este programa. Porque ayer nosotros vinimos de negro con amarillo y no fue combinado. ¿Verdad? Y hoy tuvimos la misma suerte. Y hoy casi venimos igual. Varían las corbatas. Parece que tú y yo estamos sintonizados en el asunto este del vestir, según parece. El buen gusto. De todas maneras, yo ahora te voy a hacer llamadita. ¿Con qué ropa tú vas? ¿Qué hay de nuevo, Iván? Bueno, hay un par de golpes dentro del gobierno. Un par de golpes. De golpes. Algo muy extraño en actuaciones de ministros y de ministerios. O sea, lo que pasó ayer, por ejemplo, con el Ministerio de Deportes. Vamos a empezar por ahí. Sí. Jaime David, por alguna razón, no he recibido toda la información de qué sucedió. Sé que mandaron gente armada a un estadio en el este a recoger todas las sillas, todas las butacas de uno de los estadios, y el pueblo y que para llevarla para un acto que había en otro pueblo, me parece. Hay formas y hay formas. Y aparentemente la forma que ellos eligieron de la fuerza no era la apropiada. Y llegó a tal punto de que el senador de la Altagracia sometió a través del ayuntamiento que ya Jaime David es una persona no grata en Higüey. Y eso, él es el ministro de Deportes. O sea, no puede ser que dentro de un gobierno haya una persona que no sea recibida y bien recibida dentro de un pueblo. Tú sabes, Iván, que con Jaime David Fernández Mirabal se ha dado un caso raro, vamos a decir, porque... Yo digo lamentable. Porque Jaime David, incluso como ministro de Deportes, desde mi punto de vista, no ha asumido sus funciones tampoco como debe ser. Y lo que ha dado es notas discordantes. No sé si tú recuerdas cuando llegaron la voleibolistas, que se le dice, sí, vinieron invicta. Él no fue a recibirla y lo que tuvo fue un choque cuando Víctor el martes. Volvió de haber logrado algo que nunca ningún atleta dominicano había hecho, que fue participar en un torneo del Grand Prix, digamos. No tuvo nadie que lo recibiera en el aeropuerto. Increíble. Entonces son hechos históricos del país. Pedro Martínez. Se sabe que hay algo personal entre ellos dos, o sea, hay algún tipo de problema personal, pero es Pedro Martínez. Claro. O sea, ese es el nombre más reconocido dominicano, claro, en términos de béisbol. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Deportes no pueda sacar tiempo de su tan apretado agenda increíble, que no pueda ir a recibir a esa figura? Yo diría que no pueda cumplir con sus funciones. Yo encuentro muy lamentable. Y mira que yo cuestionaba antes, pero después tuve que hacer mi investigación y vi que realmente él era un atleta. Él es una persona que tenía mucho que ver en el mundo del deporte. Ahí dejé de cuestionar tal vez su habilidad ahí, aunque realmente ahí cualquier persona que sea buen administrador puede cumplir un buen rol. Pero ahí hay personas con años de experiencia hasta dentro del mismo ministerio. Soterio Ramírez, por ejemplo. Soterio tiene 8 años, cuidado sin más, siendo viceministro de Deportes. Yo sé que Marcos se perfila porque es una figura ya reconocida de renombre después de toda su travesía, pero hay gente. Jaime David, yo sé que es parte del comité político, que tiene un rango, digamos que del élite del partido, y yo lo respeto como miembro del partido, pero hay que asumir roles y funciones, y las cosas tienen que funcionar. El deporte no puede estar completamente aislado. O sea, eso es el primer paso de la salud, es el deporte. Bueno, mira, es indudable que Jaime David no ha sintonizado con esa función. Es uno de los ministerios más opacos de este gobierno. Hay mucha queja de la gestión de Jaime David Fernández Mirabal. No sé por qué el presidente, creo que el presidente debe tomar carta en el asunto. Y esto viene a poner la tapa al pomo ahora, porque es un nuevo escándalo innecesario. Demasiada bulla. Demasiada bulla innecesaria. Pero también eso nos damos el brinco a otro ministerio que también salió en la prensa hoy. Salud Pública de nuevo. Otra vez. O sea, ahora ya
estamos tratando el tema del dengue. El dengue ya se sabe que no es solamente responsabilidad del ministerio, también hay una gran responsabilidad de la gente. Sí. La gente tiene que aprender cuáles son los pasos, que si uno ve un estanque de agua, uno tiene que deshacerse de esa agua porque es un posible criadero. Y todos tenemos que hacer nuestra parte. Y dentro de la jornada, que fue muy exitosa, la gente volvió a meterse eso en su cabeza. Pero ahora tenemos el problema de que nosotros no podemos desconocer que Haití comparte esta isla con nosotros. Entonces, lo que estábamos hablando ayer después de salir del programa, Haití tiene un grave problema ahora en lo que es Anza Pitre, que es colindante con Pedernales. Tienen un problema de cólera gravísimo, y ya todas esa gente no tienen una infraestructura sanitaria, no tienen una infraestructura de salud. Entonces, ¿qué hacen? Cruzan la frontera y vienen a los hospitales de este lado. Si no están siendo tratados de una manera cuidadosa, ya tenemos 9 casos de cólera en Pedernales. O sea, ya eso es un tema que Salud Pública tiene que ponerle mucha atención, y no solamente Salud Pública, ya yo me iría tan lejos hasta el Ejército, el CESFRON, o sea, todo el mundo que tiene algo que ver con la frontera debería ir dar el frente. Claro está. 9 casos, ya eso es alarmante. Claro. Pues con un solo sería suficiente. Ya 9 es un indicador de que la situación se está yendo de las manos. Y entonces esto podría derivarse dentro de una situación mucho más complicada en los próximos días. Por eso el ejemplo o el mal ejemplo que tenemos del dengue es un buen punto de partida para activar los mecanismos de prevención en este caso. Porque fíjate, por ejemplo, el año pasado aquí se produjeron unas 30 y pico de muertes por causa del dengue. Sin embargo, este año, algunos dicen que pasa a los 100, otros dicen que llega a los 100, ya no hay una cifra exacta. Y todo fruto de que tanto ministerio como la población perdimos de vista la amenaza dengue. O sea, todos nos imaginamos que ya el dengue había desaparecido, pero eso fue un ejercicio muy personal de cada uno, porque el dengue, el mosquito que produce el dengue estaba ahí. Claro. Y existe desde la antigüedad, no es nada nuevo. De manera que... No, y lamentablemente tenemos el caso muy cerca aquí. No quiero... Pero el hijo de David... El hijo de David, claro. David no está presente en el programa hoy precisamente porque su hijo tiene dengue. Exactamente. Y estamos hablando de una persona... Dengue no tiene clase social, dengue no tiene ubicación geográfica precisa, no tiene que ser en un barrio, no tiene que ser en una zona pobre, no tiene que ser en la frontera, no tiene que ser no tiene que ser en ningún sitio. Y uno tiene que estar atento, porque claro, los primeros pasos del dengue, eso es una fiebrecita cualquiera, eso es una gripe y cualquiera lo desecha. Tú sabes que es importante que traiga colación esto, porque también hay que ser consciente. Tú sabes, cuando sale este tipo de cosas, la gente tiende a cargarle el dado a salud pública. Claro. Algunos se van más lejos, se van al gobierno en sentido general. Y entonces resulta que, mira, el hijo de David, su hijo más pequeño, fue picado por el mosquito, indudablemente. Un hombre que vive en una quinta planta, una secta, no recuerdo. ¿Quién tiene la culpa de que ese niño haya sido picado por este mosquito? En alguna parte por ahí había algún foco, un criadero del mosquito, y el mosquito se expande por el espacio, ¿verdad? Y se encuentra quien picar, lo pica. Claro. De manera que la advertencia, el comentario, el planteamiento más puntual que se debe continuar es: vamos a destruir los focos hospederos del mosquito. No, y mientras siga el problema, digamos entre comillas, del dengue, la gente tiene que saber que eso está ahí. Y si su hijo tiene 2 días, 3 días con fiebre, un decaimiento muy fuera de lo normal, vaya a la clínica. Eso es un chequeo de plaquetas sencillo. En un par de días le dicen... Pero la gente tiene que tomar la medida. Decirte, Iván, si se espera demasiado, ahí es que ocurren todos los casos graves. Hay un problema,
Y es que, de acuerdo con reportes de prensa, ¿verdad? La mayoría de las víctimas fueron hasta 2 veces a determinados centros de salud, pública y privada, entiendo yo. Sí. Y de ahí que viene que la ministra diga que la culpa de los que la culpa de los médicos que no diagnosticaron adecuadamente. Claro. Es decir, que nosotros estamos frente a una situación ahora quizá compleja por el hecho de que no tenemos solamente la amenaza del mosquito que nos pique, sino también de que después de ya ser víctima de la picadura, cuando vamos a los centros a recibir las atenciones correspondientes para salvar la vida, entonces ya nos mandan a nuestras casas y en nuestras casas entonces nos morimos. Hace 2 o 3 días yo estuve oyendo en la radio, no recuerdo el nombre del doctor, extranjero, pero que trabaja en uno de los hospitales aquí que más casos ve de esa enfermedad en niños. Y él hacía la aclaración de que los doctores están dejando de ver lo que está frente a su cara. ¿Cómo? O sea, hay cosas y hay, digamos que lineamientos. Uno tiene que pasar un checklist. Si no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, automáticamente tienen que caer en que si lo que tiene es una fiebre, si lo que tiene es decaimiento, si lo que tiene es que le está subiendo le está bajando la plaqueta, le está subiendo los glóbulos blancos. O sea, si hay unos pasos, automáticamente tienen que pensar, aunque no se haya comprobado, que es dengue. Porque es una enfermedad endémica del país. Exacto. O sea, si yo me caigo, yo sé que me pasó algo. No tengo que esperar una radiografía para saber que tengo un hueso roto. Exactamente. O sea, las cosas que son más obvias, que tenemos frente a la cara, a veces son las cosas que perdemos. Bueno, y yo creo que en esta jugada incluso la imagen del médico dominicano ha perdido. Ha sufrido todo el mundo con este caso. Y es muy lamentable porque lo vivimos todos los años. Todos los años en la época de lluvia, en la época del año en la que estamos, siempre pasa lo mismo. Entre mayo y julio por ahí. Entonces, y mira que Salud Pública tiene un departamento de epidemiología sí, que se supone es un organismo para la prevención, para el monitoreo, que inclusive manejan estadísticas. Yo te puedo decir cuántos murieron el año pasado, en los últimos 10 años. Ellos te pueden dar datos, tú que te gustan los números. Entonces, ¿cómo es que vienen también estos descuidos? Es lo que yo me he estado preguntando todos estos meses. Para prevención sería un poco distante, porque yo creo que aquí nadie prevé nada. Bueno. Aquí reaccionamos ante algo que ya tenemos enfrente. Aquí no vemos, podría pasar tal cosa. O sea, aquí se aplica el refrán que dice que el dominicano pone candado después que le roban. Exactamente, 2 veces. Lamentable. Después que le roban 2 veces. Después que le roban 2 veces, sí. Antes era una, Sí. O sea que ahora subió a 2. No, lamentablemente ahí hay que accionar sin que haya pasado nada. O sea, ya este año, si ya está terminando la temporada ciclónica, la temporada de lluvia, ya tenemos que estar pensando en abril, mayo del año que viene. Ya tenemos que estar pensando de que el año que viene va a pasar lo mismo, de que el año que viene vamos a tener, por ejemplo, un desarrollo urbano grandísimo en La Barquita. Eso es un área donde hay mucha agua. Entonces hay que saber, ok, ¿qué vamos a hacer en esa área? El año que viene, cuando caiga la lluvia, ¿cuál va a ser la medida de respuesta de nosotros si pasa algo? Pero vamos a parar que pase ese algo. Correcto. Entonces, vamos a ver cómo mejora la situación. Tú sabes que el mensaje es a cuidarse todo el mundo, a cuidarse todo el mundo, que continúe, que no se pare la jornada de destrucción del foco hospedero del mosquito Aedes aegypti. Donde usted vea un poquito de agua, inmediatamente actúe. Que ese es el mensaje, ¿verdad? Claro. En cualquier goma vieja, cháchara vieja, cáscara de huevo, hasta una tapita de refresco con agua. Ahí aparecen 2 o 3 gusarapos que finalmente se convierten en mosquitos. No, y es importante también hacerle el llamado al gobierno de nuevo. Esa jornada que se hizo debería hacerse periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses. Implementarse de modo automático. Claro. Estamos hablando de que son todas las instituciones públicas que su rol como quiera es trabajar para el pueblo. Si el pueblo necesita eso por estos 4 meses, que es la temporada más fuerte del dengue, entonces vamos a poner que cada 2 meses, 2 veces al año, haya una jornada de dengue. Tú sabes, aquí viene, por ejemplo, el caso de Cuba otra vez. En Cuba creo que hubo un solo muerto. Sí, hasta ahora. Tiene el mejor sistema de salud Claro, del mundo. Claro, casi. pero debemos aprender.
O traer cubanos. Porque que son los hay gente que se opondría, porque fíjate, el ministro de Educación habló el otro día de traer profesores extranjeros para entrenar profesores locales. Tengo entendido que ya han traído... La ADP se opone, aunque el ministerio lo haga, ¿verdad? Porque es parte de sus funciones, de lo que tiene que ver con el aspecto de la educación en dominicana, pero la ADP se opone. Yo decía que un error, ¿verdad? Ahí está la justificación. La ADP siempre ha estado ahí. ¿Y cuáles son los resultados? Lamentablemente, todo, como tú dijiste, a mí me encantan los números. Todo se basa en números. Exactamente. Si los estudiantes no mejoran, el presidente Danilo Medina tomó la decisión de que en estos 4 años él iba a incrementar la cantidad de infraestructura que había para los estudiantes. No hacíamos nada tomando el 4% y preparando profesores para que den clase bajo una mata. Exacto. Entonces tomó la decisión, ok, primero viene la infraestructura. Perfecto, ya estamos en un proceso avanzado. Entonces, antes de que se termine la parte de infraestructura, ya estamos empezando la segunda etapa, que es la tanda extendida. Perfecto, ya llevamos la tanda extendida. Ahora que la tanda extendida va avanzando, vamos con la otra parte, que fue las estancias infantiles. Ya saliendo de los niños pequeños que no le tocaba ir al colegio, ya con eso tenemos a las familias un poquito más liberadas, porque ya no hay que quedarse en su casa cuidando a los niños. Ya las mujeres solteras, ya todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar si quiere. Entonces, ya saliendo de eso, tenemos que preocuparnos, ok, ya los colegios están. Ahora tenemos un problema de que posiblemente vayan a haber aulas que queden vacías porque no hay suficientes profesores. Y los profesores que hay, no quiero decir que son deficientes, pero los resultados demuestran que los niños están saliendo deficientes. No, tú lo puedes decir porque el otro día unos 30,000 y pico de estudiantes, de aspirantes a profesores, ¿verdad?, al magisterio, fueron examinados y el 70% se quemó. Sí. ¿Tuviste bien ese listado? Algo que causó mucha sorpresa. El candidato presidencial del PRM tiene su familia en una universidad. Sí. Fue la tercera peor de esa categoría. De los egresados de magisterio. Sí. De esa prueba, la universidad que quedó en tercer lugar, de abajo para arriba, dentro de los peores, fue la Universidad OIM. Y fíjate que, bueno, el caso es que el renglón educativo es un asunto muy delicado, ¿verdad? Porque se preparan las futuras generaciones, ahí es donde se prepara el personal humano, el capital humano, que será la base del desarrollo de un país. Claro, no, y la gente también tiene que entender que las cosas en el sector de educación no se miden de manera inmediata. Exacto. Si tú haces una cosa hoy, tú no puedes medirlo hasta 5 años, porque tú tienes que esperar que lo que se está haciendo entre en funcionamiento. O sea, si ya tú creaste las escuelas, esas escuelas no lo van a ocupar los niños que existen ahora. Ahora tenemos 10 millones de habitantes. De aquí a 2 años vamos a ser 11, 12 millones. Ahí es que todas esas aulas, tal vez hasta sean pocas, tal vez se necesiten más. Tú sabes que inclusive el plan de construcción de escuelas está un poco frenado actualmente porque no aparecen terrenos para la construcción. Aparecen, pero como han habido los problemas que han surgido, ya están siendo más cuidadosos. Antes estaban bueno, antes estaban incluso denuncias de que se estaban comprando terrenos a sobreprecio y demás. Eso no sabría decirle, pero sí se estaban comprando terrenos. Aquí siempre hay mafias de todo. Eso es muy lamentable, porque aquí en toda parte. El Tribunal de Tierra aquí debería buscar la manera ya definitiva de poder emitir un título para una propiedad. Aquí el tema de mejoras, aquí el tema de carta constancia, todo ese tipo de cosas debería ya terminar de desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo iba al Ministerio de Educación, te vendo este terreno de 3,000 metros para que hagan una escuela en una área que ustedes necesitan poner una escuela. Perfecto, yo voy con un título. ¿Qué pasa? Ese título pudo haber sido falsificado, pudo haber sido falso, pudo haber sido una cantidad de cosas. Hubo una señora que apareció, que ella le vendió al Ministerio de Educación un terreno y el terreno no existía. Pero ella cobró sus 40 millones de pesos, yo creo que era. ¿Y dónde está esa mujer? Creo que está presa. Debe estar presa. Si no está presa, hay otro tema en la justicia que hay que volver a tratar. Bueno, el caso es que
Aprovecho la ocasión para decirle a los amigos de la ADP, ¿verdad?, la Asociación Dominicana de Profesores, que en verdad sus aspiraciones no van a poder ser satisfechas. Yo ponía el caso de Eugenio María de Hostos, profesor puertorriqueño, cuya enseñanza en el país revolucionó la educación, inclusive de los grandes personajes de la vida nacional de la época, que desaparecieron hace poco, fueron fruto de esa escuela hostosiana, como se le llamó, y fue un puertorriqueño. De manera que si a nuestro país vienen profesores guatemaltecos, puertorriqueños, costarricenses, donde fuere, competentes, bienvenidos seáis. Y no solamente en el sistema de educación, ojalá donde quiera. En el tema que sea. Si aquí tenemos que traer el mejor doctor de Suiza, que lo traigan. Ojalá y pudiésemos. Eso Estados Unidos hace eso sin problema, la cooptación. Y a propósito de esto, Iván, pienso que Salud Pública debe entrar en contacto con el Ministerio de Salud Pública de Cuba para que ellos le den una asesoría de qué es lo que ellos hacen allá, ¿verdad?, para que resulte tan efectivo el combate al dengue. Porque si allá no se muere nadie, ellos tienen que tener alguna fórmula. No solamente Cuba, habría que ver todas las islas del Caribe, porque todos vivimos la misma realidad. Exacto. Ahí está Jamaica, está Cuba, está Puerto Rico. Bueno, si no quiere Cuba, cualquiera. Sí. Pero que busque la asesoría, la necesitamos. Lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y en breve estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Servidor Casandro Fortuna, Iván Fernández. Casandro, la justicia sigue dando de qué hablar. Bueno, esto de la de nunca acabar, como dice el refrán. Sí. No, pero de una manera un poquito, vayámonos fuera del país un poco. Los sobrinos, él no quiere que digan que son sobrinos de él. Digamos que los sobrinos de la esposa de Maduro están en tribunal en los Estados Unidos por lo que todavía se desconoce, porque aquí yo vi unas declaraciones del vocero de la DNCD queriendo desvincular por completo a todo el mundo que se conoce por nombre en el caso, diciendo que ellos no saben todavía de quién era la casa, ni de quién era la romana. Sí, ni de quién era la villa, ni de quién era la lancha, ni de quién es la droga, ni cuánta droga es, queriendo como tener un espacio de rejuego. Para maniobrar cualquier cosa. Son los hijos de un alto y poderoso presidente del mundo por el tema del petróleo. Pero eso no quita el hecho de que son traficantes de droga. Entonces, estamos hablando que fue un alijo que por un lado encontraron 80 kilos en la casa, 54 encontraron en el yate, encontraron heroína, encontraron después el alijo de 800 kilos. O sea, estamos hablando de gente que, atento a su inmunidad, están manejándose a un nivel mundial y todo pasa por Haití. Tú sabes que esos muchachos le están causando tremendo perjuicio a Maduro en primer lugar, porque ellos son sobrinos de la esposa de él, Cilia Flores, sobrinos políticos de él. Porque esos muchachos, aprovechando la coyuntura de ese gran poder que tiene Maduro, ¿verdad?, como presidente de Venezuela, pero un presidente que es casi un rey, y su esposa han procurado sacar pingo de beneficio. O sea que ellos volaron de Venezuela a Ecuador y de Ecuador a Haití para diligenciar el trasiego de unos 800 kilos de cocaína. Sí. En un avión privado, pasaporte diplomático. Como tú dices, llegan a Haití porque, aunque está la MINUSTAH, hay cosas donde la MINUSTAH no se mete. El 8% de la droga que va a Estados Unidos pasa por Haití. O sea que... Pero hubo un caso también muy similar a este, hace poco. No recuerdo de qué nivel era el familiar, pero un familiar de Lobos, de Porfirio Lobos. Sí, creo que era un hijo. Y también por casualidad fue cruzando Oye, por Haití qué raro, la droga. Que fue el Haití. O sea, la gente tiene que darse cuenta. Miren, en el Diario Libre de hoy sale una imagen, creo que fue en el Diario Libre, de cómo han ido proyectando el tráfico de drogas a través de
de este triángulo, digamos, Estados Unidos, nosotros y Sudamérica. Y se ve obviamente todas las rayitas rojas del tráfico y va viéndose año por año cómo va cambiando. Ya al año pasado era casi un marcador rojo directo de Sudamérica a esta isla y de esta isla entonces a los Estados Entonces la isla incluyendo Haití, República Dominicana. Digo esta isla porque aquí viene mucha droga también. Digo esta isla porque el mapa es muy chiquito y, y había muchas rayas. Pero nadie puede negar, o sea, si pasa en Haití, si llega a Haití, no hay por qué pensar que aquí no llega. Claro. Entonces el hecho de que aquí de vez en cuando aparecen los alijos de 800, de 1000, de 1200, de 2000 kilos, ¿de quién es esa droga? Nunca se ha sabido. Claro. Entonces son cosas que hacen que uno tenga que dudar de todo. Bueno, fíjate en el caso, por ejemplo, de la Romana, y que tú aludiste en tu comentario inicial, ahí está la justicia. ¿Tú sabes qué pasó? Un juez de la instrucción, supuestamente atraparon 6 personas. Entonces, de estas 6 personas, 4, el juez de la instrucción dictaminó medida de coerción, prisión preventiva. Pero a 2 le dictó garantía económica. Yo soy de lo que estoy chivo, porque yo digo lo que tienen que ser investigados son esos 2 fuertemente. Garantía económica, unos 50,000 pesos y a otros 25,000. ¿Están aquí todavía? Están aquí. Digo, yo no, eso habría que verlo. Porque ¿por qué usted le dictan prisión preventiva a estos 4 y a estos 2 garantía económica? Porque ya eso se ve en este país como un privilegio, claro, para que tú no vayas a la cárcel. Y tú sabes que ahora mismo, de esos jueces que hablábamos ayer, que están bajo vigilancia para ser enjuiciados de manera disciplinaria, dentro de los cuales hay uno que yo conozco bien, muchos de ellos actuaron de ese modo, de 2 maneras. Primero, mucha garantía económica a gente muy cuestionada, que no hay forma de justificar garantía económica, sino prisión. Claro. Y muchos no al lugar. En el caso de los Buitragos fue un no al lugar, por falta de que no hay pruebas. No, por suerte ya el procurador dijo que él va a revisar todos los casos y va a apelar todos los casos en los que tuvieron parte de esos jueces. Pero de la misma manera, el tema que estábamos hablando, las declaraciones juradas. Esos jueces tienen que haber hecho una declaración jurada. Se supone. Alguien debería revisar hay eso, un inspector general público de la Suprema Corte de Justicia que se supone debe estar en eso. Bueno, a esa sería la primera persona entonces que hay que votar, simple y llanamente, porque una persona que está recibiendo dinero, que está dando indicios de un gran lujo, de viviendo una vida que no tiene cómo justificarla, esa declaración jurada, de cualquier manera estaba diciendo algo peligroso, porque si no estaba declarando lo que realmente tenía, es muy fácil de identificarlo. Pero si sí estaba diciendo lo que él tenía y no tenía cómo justificarlo tampoco, también está ahí. O sea, la información te la están dando fácil. Claro. Entonces, yo siempre, por ejemplo, digo que un juez que no hace su declaración jurada de bienes tampoco debe subir estrado, porque está violando la ley. Claro. ¿Cómo tú puedes ser administrador de leyes cuando tú la estás violando? No, si por la ley vemos el 70% de los funcionarios que no han hecho su declaración jurada. Bueno. O sea, ahí todo el mundo está fallando. De arriba abajo, de abajo arriba. Pero por lo menos la Cámara de Cuentas dijo, la señora Licelo Marte de Barrio, ya se lavó la mano. Cumplió su rol. Ah, mírenlo ahí. Sí, pero ha hecho esta denuncia, ha dado esta información, que no es suficiente. Porque a veces hay gente que ocupa funciones y para que supuestamente resuelva. Y ellos lo que hacen es que denuncian. Sí. El ministro de Medio Ambiente denuncia que están, qué sé yo qué, sacando materiales de los ríos tal y tales. Usted no tiene que denunciar eso, usted lo tiene que actuar, usted lo tiene que decir, me lo metimos preso, le aplicamos la ley. En el caso de ella está cumpliendo su función, que es pasárselo al próximo poder que debe encargarse. Ministerio Público. Pero ahí hay que revisar. Todo hay que verlo con un matiz político. El momento es un poco extraño, porque ya estamos en lo que podría considerarse el inicio de una campaña política. Sí, eso es verdad. Entonces la realidad es,
¿cuándo ella debió haber dado esa notificación? Está supuesto a ser, si no me equivoco, a los máximo 3 meses de que cualquier funcionario haya sido nombrado. Hace mucho tiempo que no sale un decreto. Entonces yo creo que ella está un poco tarde en ese mensaje que está dando. Claro. O lo está haciendo con otra mentalidad. Exacto. De hacer un daño político. Claro. Pudiera ser. Que Porque te muelle político. de la misma manera, lo que estábamos hablando ayer, en este país todo el mundo que está en cualquier puesto es político, hasta en puestos que no deberían ser. Entonces ella viene del Partido Reformista, ella tiene un historial político, al igual que varios de los otros jueces. ¿De dónde sale este comentario y por qué en este momento? Exactamente. Y ella como una señora, ¿verdad?, de una edad apreciable, una experiencia importante, porque estoy hablando de una muchachita, ¿verdad? La señora Liceló debe pasar de los 70. Lo que quiere decir que ella sabe lo que está haciendo. Claro. Sabe lo que está haciendo. Y valga tu comentario para nosotros no pasar de ingenuo aquí en el programa. No, hay que ver todas las cosas y hay que ver más que lo que se está diciendo, hay que ver de quién está saliendo. Y hay que ver entonces cuáles son los matices y las posibilidades. Porque también, antes del 16 del 20 de mayo, que son las elecciones. El 15. Del 15. A pensar que era el Sí, este año yo creo que cae 15. Bueno. Mucha gente va a tratar de sacar de donde no hay, si fuera posible, ¿verdad?, para echarle un jabón al sancocho. A veces hay gente que está buscando eso, pero también hay gente que está tratando de hacer la cosa un poco más interesante. Sí. Porque no hay negociación si no hay nada que negociar. Eso sí. Entonces, los reformistas, para poner el caso de que sea por el caso de los reformistas necesitan que el gobierno los necesite. En este momento, bueno, se hicieron públicas 2 encuestas, 32,000 encuestados, o sea, estamos hablando de unas encuestas monstruosas. Demasiado una encuesta normal son 1,200. Claro, eso fue provincia por provincia, llevaron 1,200 encuestados en cada provincia. Se ha establecido que cuando el número es muy alto, la encuesta tiene un margen de error mayor. Bueno, depende, porque si lo ven a nivel nacional, puede ser que sí, pero si lo cogen 1,200 por cada provincia, te da un resultado provincial bastante preciso. Pero en esa encuesta está saliendo un 71, 72% para Danilo Medina y un 23%, si no me equivoco, para Luis Abinader. Entonces, la necesidad como tal puede ser que no esté ahí. Entonces, hay que crear una necesidad. Oferta y demanda. Bueno, que entrando en ese mismo tema, por ejemplo, Temo ayer dio unas declaraciones muy desafortunadas. O sea, la realidad del caso es que todo el mundo es necesario. Todo el mundo. Claro. Todos los votos son necesarios. Ojalá el PLD sacara un 99.9%. Pero un alto funcionario, un miembro del comité político, una persona del nivel político de Temístocles Montaz, que fue candidato presidencial en esta ocasión. Precandidato, perdón. ¿Cómo él sale a decir que el presidente de su partido no es necesario en una campaña electoral? Bueno. Mira, yo en Temo Montaz he visto de hace un tiempo que se tomó la política a título personal. Sí. Cosa que el maestro, profesor Bosch, consideraba un grave error. Entonces Temo, de haber sido un colaborador estrechísimo del presidente Leonel Fernández, un cortesano de la era de Leonel. De buenas a primeras, cuando ya Leonel sale del escenario, entonces Temo sale como el gran antileonelista. Y eso ha caído muy mal en el país, porque tú decías ayer en un comentario que expresaba que hay que mantener la coherencia. Tú tienes que ser coherente. Entonces Temo ha perdido la coherencia y entonces él traspasa su falta de coherencia, lo traspasa a la opinión pública. ¿Cómo va a sobrar? Eso fue lo que dijeron la gente de Hipólito de Miguel Vargas. En aquel entonces. Exactamente lo mismo, como si fuera calcado, ¿verdad?, al carbón. Cuando Temo hacía los comentarios que él hacía en la pre-campaña, yo se lo pegaba al hecho de que él fue el primer precandidato del PLD. Su proyecto. Él tenía su proyecto y él veía que la única persona que tenía posibilidades
era Leonel en ese momento. O sea, estamos hablando 2 años, 2 años y medio atrás. Pero ya en este momento, ya Danilo es el candidato del partido. Ya solamente falta la proclamación de parte del... O sea, la proclamación grande, la oficial. Y viene y hace ese tipo de comentario del presidente del partido. Ya no es sobre un candidato más, ni sobre un precandidato más. Ya estamos hablando de la persona que debe dirigir la campaña a nivel institucional. Y que ya el acuerdo del comité político definió que él va a ser la persona que va a llevar la campaña a nivel congresual y municipal. Yo pienso que Danilo Medina, ¿verdad?, un gran estratega, debe llamar a Temo y decirle que se calle la boca. Porque ya no está sumando, sino que está restando. Tú sabes que en política hay un axioma según el cual en política se suma, no se resta. Sí. Tú lo decías en tu comentario hace un momentito. O sea, cualquier partido para llegar al poder necesita de los votos. De todos. De todo el que pueda votar. Claro. Por eso se dan las alianzas. Incluso a veces alianzas muy amargas. A veces tú no quieres aliarte con determinado sector, pero el interés mayor que llegar al poder te hace deponer esa actitud, ¿verdad? Entonces, si Temo va a mantener ese discurso, no sé si él dijo, lo hago a título personal. Debió decir, a mi manera de ver las cosas, yo como Temo, creo esto y esto, porque es su opinión particular, hay que respetársela. Pero si él habla abiertamente, ¿verdad?, como si tuviera la anuencia del partido, de Danilo, o si fuera un sentir de la gente que no es leonelista, porque hay que hablar francamente, aquí el partido es Leonel y Danilo fundamentalmente, y después otros derivados, o de Leonel o de Danilo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese orden de cosas, creo que hay que llamarlo. A Danilo le conviene llamarlo. Bueno, lo primero, yo no creo que exista esa fracción, esa división en el partido. Sí hay simpatizantes de un lado y de otro. Igual que hay simpatizantes ahora de Reinaldo, simpatizantes de Francisco y simpatizantes de Temo. Hasta Jaime David tiene sus simpatizantes de cuando él tuvo algún futuro político. Pero al final del día el PLD siempre ha sido coherente en el hecho de que cuando se toma la decisión, se toma la mejor decisión en el momento necesario. Y en este momento, por ejemplo, la decisión necesaria era que Danilo fuera el candidato presidencial. Entonces, el caso de Temo. No sé si tú recuerdas que Temo causó mucho alboroto porque a Temo todo el mundo lo seguía en Twitter. Porque Temo sacaba las informaciones antes de que la sacara Reinaldo Pared. Reinaldo es la persona autorizada para dar la rueda de prensa después de todas las reuniones del comité político. Pero antes de que Reinaldo diera la rueda de prensa, ya todo el mundo sabía lo que había pasado porque Temo se la pasaba dándole informaciones. A Temo le quitaron el teléfono. Bien. A Temo se la quitaron. Entonces, en este caso, van a tener que hacer algo de ese nivel. Bueno, yo te voy a decirle a Temo, mira, ya el caso está dado, ya el candidato es uno, ya no hay ninguna necesidad, no se está ganando nada desmontando un poquito más a Leonel. O sea, Leonel ya está, él está asumiendo el rol que él pretende asumir. Él dijo que va a salir cuando ya se abra la campaña, pues saldrá en el momento que abra la campaña. Mientras todo el resto de la estructura partidaria se esté movilizando alrededor de las proclamaciones de los senadores, cuando ya se determine quiénes van a ser los candidatos a diputados, los síndicos, mientras la estructura orgánica del partido se movilice, una persona puede tomar la decisión de entrar en el momento que considere. Pero la campaña va a coger impulso. Yo no sé hasta dónde, ¿verdad?, hay una intención perversa en Temo, pero sí veo en su declaración una declaración de un muchacho infantil. Es que no le veo ya la perversidad, porque para tener perversidad tiene que tener un fin. Y a menos que él no vaya a llevar eso hasta el 2020, asumiendo que Leonel vaya a candidatearse de nuevo en el 20, estamos hablando, vamos a tener a Temo en estos 5 años.
con el mismo canto. Sí, hablando negativos de Leonel Fernández. Él tiene que evolucionar y darse cuenta que la política es de coyuntura y que la coyuntura de ahora, ya Leonel no es presidente de la República, ni candidato. Exacto. Leonel lo que puede hacer es sumar, no puede hacer otra cosa. Exactamente. Entonces Temo no entiende eso. Ya lo sabes. Entonces está en otro tiempo. Tiene que ponerse en el presente. Hablando del presente. Uber. Bueno, Dime de Uber. ¿Cuál es tu opinión? yo te voy a decir algo, Iván Fernández. Cuando yo veo sectores del transporte que se oponen a que Uber entre a operar aquí, inclusive se han montado campañas sucias, porque se han traído casos que han pasado con unidades de Uber en otra parte del mundo, que en la India, que en Europa, que sé yo qué. Y quiero que conste, antes de yo seguir hablando, que quede en acta, que yo no conozco a nadie de Uber, que a mí no me han dado ningún sobrecito, ni me han dado un cheque, ni me han llamado por teléfono, ni mucho menos. Que conste también, yo no me he montado en un Uber en el país. Pero fuera de aquí lo voy a probar. No, sí, fuera de aquí sí, porque ya eso es un medio de transporte. Sí. O sea, es muy cómodo. Yo estuve en Texas en una reunión familiar hace un mes, 2 meses, y yo nunca me había montado en un Uber antes. Y el esposo de mi hermana me dijo, no, tenemos que llegar a la casa, pero éramos muchos, y aparte de que éramos muchos, teníamos muchos niños. Entonces, entra la conversación que es parte del problema que tiene Uber. Uber tiene ciertas facilidades que los transportistas no tienen a nivel mundial. No sé cómo se van a manejar aquí. En el mundo, por ejemplo, Uber es un carro, es un automóvil, no es un taxi. Entonces eso trae el siguiente problema. Las compañías de taxi, por ejemplo en Nueva York, ellos causaron un lío grandísimo porque a ellos les requieren un seguro que es muy costoso. Entonces ese seguro que es muy costoso por una compañía de taxi, una persona, tú, que eres un chofer de Uber, tú no lo tienes que pagar. Eso hace que el negocio sea desleal. No hay un nivel de comparación. Entonces eso comenzó a traer problemas en ese sentido. Porque Uber no tiene una flotilla de taxis, sino que... No tiene que regirse bajo ningún... Como ellos dicen, ¿verdad? Si tú tienes tu vehículo en buenas condiciones, tú lo inscribes. Exactamente. Y eso, la mayoría de los choferes de Uber tienen eso como un trabajo secundario. Si tú trabajas de 8 a 5, de 5 a 7 tú sales, das par de vueltas, y si alguien te necesita en la zona donde tú estás, tú respondes, cobras de manera automática. Hay gente que lo hace hasta en su ruta, si vive muy lejos de su trabajo. Hay gente que se conecta, digamos, cuando salen del trabajo a las 5 de la tarde, y en la hora que le toma llegar a su casa, si recogen a alguien en el camino, se ganan sus 10, 15 dólares, ya eso le pagó la gasolina por la semana. Exacto. O sea, es una entrada cómoda. Una entrada extra y tú no te saliste de tu ruta. Pero es libre comercio. Lo que tienen que haber es reglas claras. Aquí, los taxistas siempre han tenido una ventaja que es extraordinaria y no se entiende, no tiene explicación. El hecho de que un taxi o un concho no necesite tener cinturones de seguridad, yo no lo entiendo. Yo tampoco. Y la ley lo contempla tal cual. Y 2 pasajeros delante en el Sí, son cosas que no son... Entonces tú vas solo en tu vehículo. No tienen retrovisores, sin cinturón y te paran. Te pasa un carrito de concho con 8 gente, 4 atrás, 2 adelante, y no le dicen nada. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Hay que saber que eso es un riesgo mucho mayor a que yo vaya solo en mi carro sin cinturón. No estoy diciendo que eso esté bien, pero lo otro tampoco está bien. Claro. Entonces, ahí es que hay que... Pero una cosa que yo no entiendo, y por eso que hice la aclaración inicial, para que no se diga, ¿verdad? Porque cómo se usa eso, a ese tipo le están dando unos cuartos para que él defienda a él. No, y yo creo que hay un problema. No y sé para que no le digan de ti tampoco. No sé si en el país existe el mismo problema, pero parece que alguien se está adelantando en diferentes países a registrar los nombres de Uber. De tal manera que cuando lleguen a ese país no puedan accionar con ese nombre. Entonces, no estoy muy claro, pero yo creo que aquí sucedió lo mismo, que alguien registró los nombres que Uber usa en los diferentes medios, porque eso no es más que una aplicación de celular. Tú coges, te registras como cliente, registras tu tarjeta de crédito y ya, problema resuelto.
Bueno, yo como dominicano saludo la llegada de Uber Bienvenido al sea. país, porque como usuario de taxi ocasional me he sentido muy decepcionado, inclusive con el servicio que se me ha dado. Más de una compañía de taxi. Tú llamas, pides un taxi, ya tú tienes que ser confortable para que tenga aire, pero también para que esté bien, no se esté cayendo el techo, etcétera. Pero tú llamas, a veces tú dices confortable, como tú de una vez te mandan una chatarra. Oye, yo he sentido vergüenza ajena. Yo he comentado con mi familia, digo, ¿y será posible que quizás extranjeros vienen aquí? Tiene que haberse dado el caso obligatoriamente, porque ellos no preguntan, ¿usted es extranjero o usted es dominicano? Pidieron un taxi y por lo general un extranjero le dice a un dominicano que esté cerca, pídeme un taxi. Entonces pide el taxi, te mandan tremenda chatarra como taxi. Eso habla mal de todo el mundo, claro, en el país. Entonces ellos no se han cuidado. De la misma manera que no se cuidan los que dan el servicio de transporte de pasajeros urbano, que no han cuidado esas unidades, no han preparado un personal, recogen los pasajeros en plena vía pública, se paran a mitad de una avenida para que un pasajero que viene por allá se suba en plena calle, cosa que a una gente de un país organizado, oye, estoy en la selva completamente. No hace una semana yo venía en la 27 y en la boca del túnel, a punto de entrar, se paró un taxi para que alguien se desmontara y cruzara el resto de la 27 caminando para él poder meterse en el túnel. Entonces, hay que ir terminando con esto, pero yo te pongo el ejemplo también, al mal servicio de taxi que recibimos, el mal servicio del transporte urbano, que va a traer como consecuencia, y yo soy partidario de eso 100%, de que alguna compañía, hay gente con mucho dinero y que sepa de esto, trate de entrar en el negocio. Le tienen miedo. Le tienen miedo a los dueños del país, como le puso don Radamés Gómez. No, yo tengo miedo a cuál va a ser la represalia que van a tomar esos dueños del país. ¿Tú te acuerdas en una ocasión que cogieron la 27? Sí. Se cruzaron de lado en lado. Sí, la cerraron. No hubo un preso. Bueno. Entonces eso es terrorismo, terrorismo urbano. Bueno, Iván, se quedaron unos temas importantísimos ahí, pero el tiempo se acabó. Seguimos mañana. De manera que vamos a darle las gracias a toda nuestra gente del país. A nombre de Iván Fernández, un servidor, Casandro Fortuna. Los esperamos mañana a las 9. Pasen un buen día.